Seguramente muchos habrán oído sobre la diabetes. Incluso muchos de nosotros tendremos algún familiar o conocido con la enfermedad. Y es que la diabetes es una enfermedad cada vez más común en Occidente y cuyas complicaciones cobran más de 4 millones de vidas a nivel mundial. Considerada como inexorablemente progresiva e irreversible, mucho se desconoce sobre cómo realmente funciona esta enfermedad. Por lo que, en este video, intentaremos profundizar en los redundantes y confusos entramados de la diabetes. Para eso, primero definamos a la enfermedad. La diabetes, concretamente la diabetes mellitus, es una enfermedad caracterizada por niveles elevados de glucosa debido a una deficiencia en la secreción de insulina y/o una alteración en su función. Recordemos que la insulina es una hormona que, entre otras funciones, se encarga de permitir el paso de la glucosa desde la sangre hacia diversos tejidos. Por tanto, si no hay suficiente insulina o la insulina secretada no funciona adecuadamente, la glucosa vería su ingreso dificultado hacia estos tejidos, quedándose en la sangre y así precipitando lo que conocemos como hiperglicemia. Esto es un problema puesto que la hiperglicemia, por diversos mecanismos, es responsable de las futuras complicaciones de la diabetes, sea cardiopatías, enfermedad renal, ceguera, amputaciones, entre otras. Dicho esto, hay que recalcar que, si hablamos de la diabetes mellitus, tenemos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Sí, los médicos son muy creativos. A grandes rasgos, la diferencia entre las dos enfermedades radica en su origen. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, donde el sistema que nos protegería de agentes extraños dejaría de reconocer a nuestras células beta como propias, atacándolas en consecuencia y conduciendo a su destrucción. Debido a esto, estas personas no secretan insulina y por tanto requieren de su administración de por vida. Evidentemente, debido a la naturaleza de la diabetes tipo 1, esta enfermedad hasta la fecha es irreversible. Sin embargo, para propósitos de este video, nos centraremos en la diabetes tipo 2, puesto que esta tendría un origen estrechamente relacionado con el estilo de vida. De esto que la diabetes tipo 2 sea una enfermedad prevenible y, alerta de spoiler, potencialmente reversible. De hecho, si pudiésemos resumir de manera grosera la naturaleza de la diabetes, podríamos decir que, mientras que con la diabetes tipo 1 se nace, la diabetes tipo 2 se hace, y si se hace, se puede deshacer. Por ejemplo, sabemos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2, e incluso en pacientes con diabetes, la ganancia de peso se encuentra vinculado a un peor pronóstico de la enfermedad, lo que nos da algún indicio de que tal vez un superávit calórico prolongado y la ganancia de peso sean factores importantes en el origen de esta enfermedad. Esto se vería ilustrado en la población de los Pima, una población indígena de Arizona cuya prevalencia de diabetes ha incrementado de 0 a 40% en poco más de 50 años, al cambiar de un estilo de vida activo de agricultura de subsistencia a uno donde la actividad física falta y la comida sobra. Esta población experimentó una marcada ganancia de peso, presentando un IMC mayor en 7 a 10 unidades comparado con el poblador americano promedio. Por lo que parece ser que, en efecto, el estilo de vida y concretamente la ganancia de peso está estrechamente relacionada con el origen de la enfermedad. De esto nos podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿Será la diabetes una enfermedad de excesos? Pues parece que sí. En ese caso, la pregunta sería ¿cuál es la relación entre el superávit calórico, la ganancia de peso y el origen de la diabetes? Para explicar esto, me basaré en la hipótesis de los ciclos gemelos, o por su nombre en inglés y mucho más agradable al oído, Twin Cycle Hypothesis, hipótesis propuesta por Roy Taylor, profesor de medicina y metabolismo en la Universidad de Newcastle e importante investigador sobre la diabetes. Esta hipótesis se dividiría en dos ciclos, un ciclo a nivel hepático y uno a nivel pancreático.
Frente a un superávit calórico prolongado, de manera fisiológica acumulamos el excedente de nutrientes en nuestro tejido adiposo subcutáneo. Ya sabes, los michelines. Sin embargo, todo tiene un límite, y en este caso, nuestro tejido adiposo también. Llegaría un momento en el que nuestro tejido adiposo no podría acumular más nutrientes, y por tanto, los nutrientes irían a parar a otros lugares, lo que conocemos como acumulación ectópica de lípidos. En este caso, uno de los primeros órganos afectados por esta acumulación es el hígado, siendo la principal responsable de lo que conocemos como hígado graso. La acumulación de lípidos en el hígado haría a este órgano resistente a la insulina, y puesto que la insulina suprime la producción hepática de glucosa, en un contexto de resistencia a la insulina, esta producción no se vería tan suprimida, elevando los niveles de glucosa en sangre y conduciendo a un aumento compensatorio en los niveles de insulina para retornar la glucosa a valores normales. Sin embargo, estos niveles basales de insulina elevados, aunque superficialmente permitan el mantenimiento de la glucosa en rangos fisiológicos, a nivel del hígado facilitaría la acumulación de lípidos, exacerbando la resistencia a la insulina y constituyendo el primer círculo vicioso de la enfermedad. De hecho, en base a este fenómeno fisiológico se produce el foie gras, un alimento que es básicamente hígado graso de pato. El foie gras se produce sobrealimentando forzosamente al animal con una dieta alta en carbohidratos, permitiendo el rápido aumento de peso y, con esto, la acumulación de lípidos en el hígado. En nosotros, esto se aplicaría con un par de matices. La sobrealimentación se daría de manera voluntaria y al mismo tiempo inconsciente, aunque parezca un oxímoron. Datos curiosos aparte, el hígado, en un intento de deshacerse del exceso de lípidos, incrementaría su producción de triglicéridos. Triglicéridos que irían a parar, entre otros tejidos, al páncreas, ocasionando la acumulación ectópica de lípidos a nivel pancreático. Esta acumulación de lípidos provocaría la disfunción de las células beta, perjudicando su capacidad para secretar insulina en respuesta a la comida. Esta menor respuesta insulinémica favorecería poco a poco el desarrollo de hiperglicemias postprandiales que, junto con los niveles basales de insulina previamente elevados, favorecería la conversión de la glucosa en lípidos a nivel hepático, acelerando el primer círculo vicioso de la enfermedad y cerrando el segundo. Tarde o temprano, de seguir corriendo ambos ciclos, la disfunción de las células beta llegaría a un nivel en donde la secreción de insulina no bastaría para regular la glucemia, precipitando así los primeros síntomas de la diabetes. De hecho, si ambos ciclos avanzasen durante suficiente tiempo, se llegaría a un punto en el que la función del páncreas se vería tan perjudicada que sería necesario incluso el uso de insulina exógena. Dicho esto, si el superávit calórico prolongado es el causante de la progresión de ambos ciclos, el déficit calórico detendría este avance e incluso lo revertiría, ¿verdad? Pues sí, de hecho, el primer indicio de la reversibilidad de la enfermedad se dio con las cirugías bariátricas. Uno de los efectos colaterales beneficiosos de la cirugía es la remisión de la diabetes hasta en un 64% de los casos, efectos que se atribuirían a la disminución de la ingesta calórica y pérdida de peso. Sin embargo, ¿qué significa la remisión de la diabetes? ¿Cómo se logra esta remisión? ¿Es posible revertir la diabetes en todos los casos? ¿Será estrictamente necesario someterse a una cirugía o habría métodos alternativos? Estas cuestiones las resolveremos en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Y si crees que pueda serle útil a alguien, por favor compárteselo. Muchas gracias por tu apoyo.